Hola chicos, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a una clase más de su preparación en su certificación de entrenador personal especializado en apariencia física y salud. Les hago recordatorio chicos de que conforme vayamos entrando, apaguen por favor su micrófono. Si quieren participar o hacer una pregunta, sin ningún problema pueden encenderlo, pero sobre todo es para cuidar para que todos los demás nos escuchemos la clase y no haya ruidos ambientales. También recordarles que pongan su nombre completo por favor en el grupo de WhatsApp para que nuestro asesor Oscar pueda pasar lista, porque recuerden que es bastante importante la asistencia para cumplir con su certificación. Tenemos un máximo, mejor dicho, un mínimo. Híjole, creo que tuve pequeña. No, listo. Les comentaba que es un necesario 80% mínimo de asistencia para poder acreditar su certificación, si no van a tener que reponer clases, entonces es bien importante pasar ahí lista. La clase anterior, chicos, estuvimos hablando, bueno, y la anterior a esta también, acerca de la biomecánica y de varios aspectos que son fundamentales para que un entrenador pues pueda propiciar primeramente un buen análisis del ejercicio, pueda dosificarlo de manera adecuada dependiendo de las capacidades individuales de la persona, tomando en cuenta también muchas veces el nivel de la persona físico que tenga en ese momento y que pues va a haber ciertas cuestiones que son fijas por el hecho de ser todos humanos, pero que muchas otras cuestiones van a ser variantes o que van a ir fluctuando y cambiando dependiendo de la antropometría o justo del diferente, las diferentes proporciones que tiene cada una de las personas. El ejemplo más claro y como inmediato que tenemos es, por ejemplo, la sentadilla, en donde pues la mayoría de las veces cuando vamos a un gimnasio, esto ya se los he comentado, a todos nos la intentan enseñar igual, pero el largo de nuestro fémur, nuestra capacidad de dorsiflexión, el largo de nuestro torso, la anchura de nuestra cadera, el ángulo con que el fémur se inserta en la pelvis, formando justo esta articulación de la cadera, pues termina siendo un factor determinante para cuánto es el espacio que tengo que abrir los pies, cuál es la inclinación de mis punteras, qué tanto me voy a inclinar hacia enfrente, qué tanto tengo que estar vertical. Todo este tipo de cosas, muchachos, yo les recomiendo que hagan este análisis primero. Que sea confortable, o sea, que la postura que estoy haciendo me permita repetirla constantemente. Si ustedes aplican una técnica y sienten molestias en la rodilla, en la cadera, en la espalda, en el tobillo, seguramente es de que no está siendo adecuada para en ese momento para ese atleta. Y la siguiente es en donde pueda aplicar la mayor cantidad de fuerza y velocidad posible. Si tú haces una técnica, no te duele, pero es donde te sientes más débil, normalmente no va a ser tampoco la técnica adecuada. Porque hay que acordarnos que, sobre todo para la apariencia física, el factor más importante que vamos a estimular por medio del entrenamiento es la hipertrofia muscular. Y para que la hipertrofia se suscite, se necesita de tensión mecánica. Y la tensión mecánica tiene una relación directa con la producción de fuerza. Entre mayor producción de fuerza tenga, mayor va a ser, por lo tanto, el desarrollo hipertrófico. ¿Vale? El día de hoy, chicos, vamos a complementar todas estas ideas que estamos aventando ahorita al aire con diferentes propuestas de organización al momento de estar dosificando una rutina. Lamentablemente, allá afuera solo tienen una forma de clasificación, que es el método Wader. ¿Alguien había escuchado este término anteriormente? ¿Qué es esto del método Wader? Es como por partes, ¿no? Así de que un día brazo, un día pecho, un día espalda, un día pierna y así sucesivamente. Ok, muy bien, Iris, muchas gracias. El método Wader fue inventado por un señor llamado John Wader, que junto a su hermano Bill son los que se les conocen como los padres del fisicoconstructivismo moderno.
Phil y Joe eran un par de hermanos que decidieron empezar un negocio, uno de un lado vendiendo suplementos, o sea, con la producción en Estados Unidos de suplementos, y otro con su conocimiento en ingeniería, empezó a hacer cambios en los aparatos porque desde su punto de vista no eran ergonómicos, o sea, no se adaptaban a la mayoría de las personas. Y entonces empezó a desarrollar, gracias al conocimiento que tenía de estos aparatos, una propuesta de entrenamiento. Esta propuesta de entrenamiento, justo como nos acaba de comentar Iris, uno de sus principales fundamentos es que él decía que teníamos que tener una división por grupos musculares para poder estimular la mayor parte del cuerpo y mantener como dicha simetría que se necesitaba para las ideas del físico-constructivismo en ese tiempo, que estamos hablando por ahí de los 60, 70 más o menos. Otra de las cosas que eran fundamentos era de que no se podía entrenar eh, un grupo muscular más de 2 veces por semana y lo ideal era entrenarlo solamente uno y hasta él tenía así como una idea de que era porque ese era el mejor desarrollo que iba a poder llegar a tener, que si entrenabas más iba a haber menos desarrollo y hasta nos decían, o bueno, estas ideas han llegado hasta la actualidad donde te dicen, bueno, si entrenaste el lunes tienes que dejar 48 horas mínimo para que descanse el grupo muscular. Idealmente de 70 y tantas, ¿no? O sea, 3 días. Y entonces, por ejemplo, dices, bueno, el lunes hago pierna y pues sí, justo hasta el jueves o viernes tengo chance de volverlo a repetir, ¿no? Y pues cuando vamos a un centro de entrenamiento, pues esto de cierta manera se respeta, pero porque hay ideas erróneas que hemos ido hablando a lo largo de las presentaciones, como por ejemplo el dolor o la congestión muscular. Estas dos sensaciones no representan realmente el progreso. De hecho, se ha demostrado que si algo te provoca dolor, es porque estás sobrepasando sus capacidades que contiene ese momento y que más que generar una adaptación, puedes generar un deterioro que sea perjudicial a largo tiempo. Y si te alcanzas a recuperar, vas a gastar demasiado tiempo en esa recuperación y por lo tanto la constante estimulación, que es uno de los factores principales de la hipertrofia, se pierde. No estamos diciendo que no ganes, sí ganas seguramente crecimiento muscular, pero no a la mayor velocidad ni a la mayor cantidad posible. Otra de las cosas que dice este método es que justo hay grupos musculares grandes y grupos musculares pequeños. Esto es bastante curioso porque lo hace a ojo de buen cubero, ¿no? Nos dice dorsales o la espalda, grupo muscular grande. Permítanme tantito y como que tengo con... Les comentaba, divide grupos musculares y grupos musculares grandes y pequeños, pero sí no hubo un estudio detrás. Dice grupos musculares grandes, las piernas, la espalda, el pecho. Grupos musculares pequeños, bíceps, tríceps, hombro. Actualmente se sabe que eso no es cierto. En un estudio en donde se midió a varias personas por centímetros cúbicos, gracias que ahora tenemos resonancias magnéticas, podemos ver si un grupo muscular es más grande que otro. Y en promedio, por ejemplo, se sabe que el deltoide es más grande que la espalda. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos la parrilla costal, tenemos la columna vertebral y esta a su vez, pues el espacio que genera es poco y más bien tenemos un músculo muy amplio, pero en cantidad de centímetros cúbicos es menor que el deltoide.
Aparte de que el deltoide tiene múltiples direcciones hacia donde se puede llegar a mover. Por ejemplo, las dorsales tienen prácticamente una sola línea vectorial de contracción, que es una línea inclinada, la cual favorece a dos movimientos, a que haya una retracción escapular, o sea, que yo pueda llevar mis hombros hacia atrás, y coayuda de cierta manera a una rotación externa del húmero. O sea, cuando ustedes giran el codo hacia abajo, pues justo la cabeza del húmero rota de manera externa y eso también lo puede coayudar las dorsales, pero nada más. Sin embargo, por ejemplo, el deltoide tiene extensiones, flexiones, tiene aducciones, abducciones y tiene justo tanto rotaciones externas como internas. Y la combinación eh, de estos movimientos biomecánicos. Imagínense cuántos grupos musculares o cuánta cantidad de fibras musculares se necesitan para que realmente podamos llegar a generar todos esos movimientos. Es muy curioso porque el deltoide termina siendo también más grande, por ejemplo, que el pectoral. Entonces, si seguimos esa línea de pensamiento que tendría John Wayne, el deltoide tendría que ser el menos entrenado porque tardaría muchísimo más tiempo en recuperarse. Pero en realidad no pasa así. Tú cuando entrenas empujes, o sea, cuando entrenas pectoral, ya sea que sean empujes horizontales, empujes a inclinación o empujes verticales, el hombro está en ejecución. Si tú haces un press banca, una lagartija, un fondo, un press militar, en todos, tanto el pectoral como el deltoide y aparte también el tríceps, que son los extensores, están trabajándose, están estimulándose. Y justo al contrario, por ejemplo, cuando tú haces alguna tracción, sí llegas a intervenir también el trabajo de espalda y de bíceps, pero también el deltoide termina teniendo interacción. Y pues aún así termina desarrollándose. Imagínense, si ustedes tienen 2 días de empuje, un día de pecho combinado con otra cosa, luego parte tienen interacción con los empujes verticales, y luego aparte tienen tracciones, pues ya estamos teniendo fácil 3 días en donde el deltoide está teniendo interacción. Y luego aparte también cuando hacemos entrenamiento de tren inferior, porque si haces sentadilla, el deltoide tiene que estabilizar la barra, por ejemplo. Si haces sentadilla búlgara, pasa exactamente igual. Si haces, porque tenemos que utilizar nuestras extremidades superiores para agarrar las mancuernas y obviamente pues, el deltoide tiene que estabilizar. Hasta para, por ejemplo, la prensa, ¿no? A mí me ha tocado mucha gente que como está teniendo un gran esfuerzo, pues se agarra de los manerales para la cual está diseñado y pues termina generando suficiente fuerza para estabilizar la cintura escapular. Y entonces, pues esto termina teniendo repercusión constante. Imagínense si realmente este principio de que necesitamos descansar un grupo muscular X tiempo se cumpliera, nadie tendría crecimiento. Toda esta introducción, muchachos, es para presentar de cierta manera diferentes esquemas que ahora se está comprobando que tienen mayor utilidad, mayor eficacia y que para la mayoría de las personas que buscan tanto beneficios estéticos como beneficios a la salud funcionan muchísimo más. Vamos a empezar por el primero, que es la rutina de torso-pierna. ¿Vale? Déjenles pongo la pantalla y listo. Muy bien. Entonces, ahí está. Rutina de torso-pierna. Aquí vamos a tener solamente una división entre tren superior y tren inferior. No más. ¿Cuáles son sus características? Nos permite tener mayor trabajo hacia la simetría corporal.
Porque la mayoría de los usuarios, por ejemplo, de un gimnasio convencional, vamos a ver que no tienen un desarrollo simétrico. Las mujeres suelen tener más trabajo en tren inferior por quién sabe qué, y suelen tener muy poco desarrollado para las cuestiones estéticas y las cuestiones funcionales del tren superior, y al revés. Los hombres suelen tener más desarrollado el tren superior y el tren inferior, bien, gracias. Y esto, si realmente te quieres meter de manera seria a la estética, ya no digamos competir, o sea, cuidar una estética saludable y funcional, esto no tiene que ser así. ¿O ustedes qué creen, chicos? Díganme su opinión. Vamos a escuchar dos opiniones. ¿Quién quiere compartir? Yo, coach. Dime, Amira. Lo que pasa es que eso es muy subjetivo también. Puede depender de dos cosas. La primera, si va a competir y de los parámetros de la competencia que esta persona quiere alcanzar. O la segunda, que si quiere alcanzar un parámetro personal. Y eso, pues, vuelvo a lo mismo, sería totalmente subjetivo y depende del concepto que cada quien tenga de estética, ¿no? Ok, esto es algo bastante interesante. Y ahí es donde viene una de las cuestiones que a mí me causa un poquito más de controversia. ¿Qué tanto debemos de tolerar esta subjetividad? ¿A qué me refiero? Mira, a que hay un punto en donde dices, bueno, que le ponga más énfasis al tren inferior, por ejemplo, en una chica, que al tren superior, porque tiene esta idea de que no quiere ponerse grande o verse varonil, algo así. Que bueno, ahí hay una cuestión psicológica detrás, pero ¿qué tanto debemos tolerarlo tomando en cuenta que a largo plazo puede llegar a ser lesivo? O sea, sí, tener un tren inferior demasiado desarrollado y un tren superior con negligencias de resistencia, fuerza y velocidad, te va a pasar factura. La principal, lumbalgias, asimetrías, lesiones y estancamientos. Y entonces ahí es donde viene esta parte. O sea, si a largo plazo me va a dar más inconvenientes que beneficios, debería yo como profesional de salud tolerarlo y dosificarlo. ¿Tú qué crees, amiga? Pues yo creo que sí podríamos, de cierto modo, dar un consejo, intervenir de manera profesional, pero al final, digamos que la última palabra la tiene pues el personalizado, ¿no? El cliente. Eh, Habrá gente que por más que tú le expliques, pues trae esta concepción social ya muy metida, ¿no? Entonces, es como, por ejemplo, a una chica, de pronto, si tú le pones una dieta para bulking, aunque ella sepa que necesita un superávit calórico, le va a costar comer más por esta concepción social. Entonces, mmm, pues no lo sé, yo creo que sería un 50-50, ¿no? Al final, 50 de lo que tú le puedas aportar al personalizado y el 50 de lo que tanto él quiera apegarse a eso, ¿no? ¿Sabes cuál es el principal inconveniente? Que muchas de las ideas con las que vienen las personas al momento en que nosotros los tomamos como justo entrenos, eh, eh, son infundadas y no van a ser realizables. ¿A qué me refiero? Muy sencillo. O sea, si llega alguien que te dice, es que yo no quiero entrenar el tren superior porque no me quiero poner grande, de entrada tú sabes que aunque lo entrene, no va a alcanzar esa idea que tiene concebida de ponerse demasiado grande por múltiples factores, desde cuestiones físicas como sistema óseo, por ejemplo, cuestiones hormonales, el hecho de que sea una mujer biológica, cuestiones también de esfuerzo y aprendizaje. Tú le puedes hacer una valoración de entrenamiento y pues darte cuenta que la capacidad de esfuerzo y lucha tal vez no es tan alta. Puedes hacer una evaluación nutricional y también darte cuenta de que la disciplina para comer de cierta manera aún no está construida.
no hay hábitos de alimenticios correctos. Y entonces ahí es donde uno como entrenador debe de cuestionarse lo correcto que sería permitirle que esta persona, a pesar de que tenga todas estas negligencias, le voy a sumar el nulo entrenamiento de tren superior o voy construyendo. No le va a pasar, obviamente, esta mala idea de que se va a poner gigantesca, porque no hay todos estos factores y aparte puede ser potencialmente lesivo, ¿no? Pamela, ¿quieres compartir algo con nosotros? Ah, ok, no era nada. No, nada, es que creo que se está activando el micrófono, ¿verdad? Sí, un poquito, pero bueno, Perdón. nada más le ponemos mute y si quieres compartir algo ahorita no hay ningún inconveniente, ¿vale? Sí, no, todo bien, muchas gracias. Entonces ahí es donde entra esta parte, ¿no? Si lo ponemos en balanza, pues esta idea preconcebida del cliente no le va, o sea, aunque nosotros se lo dosifiquemos, no le va a causar daño, no va a alcanzar esa mala idea que tiene, pero sí le va a dar beneficios. Justo este problema de la simetría es algo bastante, o sea, yo entiendo la postura de Amira de, bueno, al final es que el cliente lo que pida, ¿no? Si el cliente no quiere hacerlo, pues tenemos pocas posibilidades de que entienda. Pero esta es parte de la educación que debe de tener un buen profesional. Explicar todo esto, decirle de, mira, no te puedes poner, por ejemplo, más grande por esto y esto. Las personas que ves que están así cumplen todo esto y aparte hacen esto y esto. Muchas veces cuando hay un diálogo, podemos llegar a un acuerdo. Normalmente, por ejemplo, en mi caso es la de, ok, vamos a hacer esto. Podemos darle énfasis a lo que tú quieras, que es tren inferior, pero siempre y cuando cumplas una cuota mínima de entrenamiento general, incluyendo superior. Si después de este tiempo de prueba no te gusta lo que está sucediendo, ajustamos. Pero casi siempre es la de, tiene votos positivos. Es la de, mira, ya no se me cuelga tanto el gordito de acá. Oye, ¿qué crees? Ya no me aprieta tanto el bra. Ya no me saca los gorditos, esto, ya no parezco oruga de espalda. ¿Vale? Este tipo de cosas. Es la de, oye, ya se me nota más el brazo, ya tengo conejito, ya, venga, ¿no? Y es que si hay esta idea, como hasta hay un meme, ¿no? Así como de que llega la persona y le dice, oye, es que yo no me quería poner enorme, y hace 2 repeticiones y ya se pone gigantesco tipo Hulk. O sea, es chiste, pero parece que la gente sí cree eso. Me ha tocado mucha gente que llega y dice, es que yo gano masa muscular muy rápido. Y siempre he pensado la de, pues, ¿qué haces aquí? Aprovechalo, vive de tu cuerpo, vas y ganas el Mr. Olympia en 2 años. Esos tipos se empacan $500,000 por ganar. Si tienes ese don divino, ¿por qué no le sacas provecho? Y es que es bien curioso, nos gusta sentirnos los especiales, creer que tenemos algo, pero al momento en donde ya estás intentando realmente sacarle provecho, eso te das cuenta que no, crece como cualquiera, al principio rápido porque es novato y viene pues con una mala alimentación, con falta de estímulo, de cierto sedentarismo, pero eso se acaba en un año y luego, ¿dónde está ese crecimiento mágico? Hay muchos matices en este punto. ¿Quisieras acotar algo más, Amira? Nada más, muy bien. Otra opinión, chicos, esta vez tal vez de algún varón. ¿Cómo ven esta parte? ¿Se lleva la cuestión de la simetría corporal en los entrenamientos convencionales? Entonces, ¿cómo lo ven? Pues es que, bueno, yo creo también que lo que comentábamos de las formas ya arraigadas, igual ya son como creencias, ¿no? Porque, o sea, hablando de culturismo, sí hay categorías que tienen mayor desarrollo en algunas partes, pero por ejemplo en mujeres bikini es proporcionado, ¿no? Entonces,
pues ya aquí depende de la percepción de la persona, pero sí explicarle, ¿no? Todo esto, yo creo que la mayoría entiende. Sí me ha llegado a pasar que de repente hay amigas que dicen, no, ¿cómo voy a hacer brazo, no? Me voy a poner gigante o me voy a poner espaldona. Y sí, o sea, les explicas que generalmente la gente que se pone espaldona, tipo Iris Kyle, por ejemplo, usa anabólicos, que lleva tantos años haciendo ejercicio, tantos años haciendo dieta dirigido a eso, y te entienden y ya, ¿no? O sea, como que también se trata de explicarle ese tipo de cosas al cliente. Sí, estoy completamente... Hay algo bien curioso ahí, por ejemplo, Iris, que la mayoría de la gente viene con ideas, pero justo, o sea, cuando tú empiezas a cuestionar dichas ideas, puedes darte cuenta de la raíz, ¿no? Casi siempre la raíz, o bueno, conforme vas preguntando, van a empezar a salir los, no sé, ¿no? Tú le preguntas, oye, y ¿por qué crees que te vas a poner muy grande, ¿no? Si entrenas brazo. No, pues es que vi a una persona, oye, pero justo, ¿sabes cómo come, cómo entrena, cuánto carga, cuántos años le costó llegar a eso? No, no sabía. Y ahí es donde viene, los solitos van cayendo en cuenta, que dicen, pues sí es cierto, yo no voy a hacer todo eso, yo no me voy a inyectar esas cosas, yo no, y solito el cliente va empezando como a involucrarse, ¿no? Uno de los errores de la mayoría de los profesionales es creer, uno, que el cliente no entiende, dos, que el cliente tiene toda la palabra, y tres, que el cliente es frágil. Esto es normal, la mayoría de los médicos, por ejemplo, siguen pensando eso, de que no lo va a hacer, siempre voy a estar en el peor escenario y creo que no me va a hacer caso. Los entrenadores lamentablemente han aprendido eso, ¿no? Te dicen, no, pues es que aunque yo le diga no va a entender. Venga, pues si no son estúpidos, son, o sea, es gente que al fin y al cabo, pues tiene habilidades en otras ramas. Te está contratando a ti porque esa rama no la conoce, porque tú eres el profesional, puedes compartir ese conocimiento para que un cliente informado es muchísimo más fácil de entrenar y de sacarle ventaja. Entonces, bueno, de entrada, un entrenamiento torso-pierna me hace que tenga un entrenamiento más equilibrado, porque básicamente es de la división, un día hago torso, un día hago pierna, un día hago torso, un día hago pierna. Si quiero darle más énfasis, puedo tener, por ejemplo, si entreno 5 veces a la semana, 3 días de pierna, 2 días de torso, pero hay más equilibrio, si se dan cuenta, que en el entrenamiento coloquial, convencional. La frecuencia de entrenamiento también se ve incrementada. ¿Cuántas veces a la semana puede entrenar, por ejemplo, un hombre torso? Pues dices, ok, entrena pecho 2 veces a la semana, espalda 2 veces a la semana y mete un día de hombro, por ejemplo. Y estamos teniendo 5 días. ¿Y cuántas veces entrena pierna a la semana? Pues una, en algunos casos ninguna, y ya en los un poquito más entendidos, tal vez 2, ¿no? Combinando. Pero, por ejemplo, si tú tienes un esquema equitativo, vas a tener 3 entrenamientos de torso, 3 entrenamientos de pierna, perfectamente equilibrado. Claro, sabemos que la genética juega un papel importante y vamos a tener quien gana más masa muscular de alguna parte, menos masa muscular de alguna parte, pero hasta esto, un entrenamiento equilibrado nos va a permitir darnos cuenta cómo se desempeña nuestra genética en el desarrollo, ver qué gano más rápido, ver qué gano más lento, meterle más chamba a lo que gano más lento, bajarle un poquito la chamba a lo que de por sí se gana bien para mantener cierto equilibrio. Tanto Iris como Amira mencionaron algo bastante importante, parámetros de joseo. Hay parámetros de joseo, por ejemplo, en la versión varonil, para Men Physique, que es diferente al Bodybuilding Classic, que es diferente al Bodybuilding en general. Y en medio de estas, a veces hay categorías como intermedias, como Fitness Model y ese tipo de cosas, que pues son más bien híbridos, ¿no? A veces entre estas tres.
En una tenemos, en el Men Physique, pues alguien con un tren superior bastante desarrollado, lleva una bermuda, entonces puede o no tener un tren inferior desarrollado. En la mayoría de los casos de los pros sí lo tienen bastante desarrollado, pero obviamente por su relación cintura-cadera les va mejor en esa parte, les va mejor mostrar el torso. Después está el culturismo clásico, que ese últimamente se ha puesto muy de moda, porque es este intento de regreso a las ideas de culturismo de los 70s, de los 60s, en donde la base era básicamente la estética griega, por ejemplo. Y después está el culturismo abierto, el culturismo que, se, que ha sido como el principal, en donde depende de la historia que nosotros revisemos, pues vamos a encontrar que hay tendencias, ¿no? Por ejemplo, por ahí de los 70s, de los 60s, pues el culturismo seguía siendo justo como referencia hacia la apariencia griega, pero por ahí de los 80 llegó o comenzó la época de los monstruos, a lo que le llaman, ¿no? Ronnie Coleman, Dorian Yates, Jay Cutler, tipos que más bien eran gigantescos, mucha masa muscular, pero sus cinturas no eran precisamente pequeñas. Fue donde hubo el boom del abuso de esteroides. Pues también veíamos, pues aunque no era de grasa, pero panzas prominentes, deformaciones, en donde se alejaba un poco de la parte como de la estética clásica. Y después vemos un pequeño retorno, o iniciando con la era de Phil Heath, y actualmente pues, con los que son siendo sus campeones, pero aún así con sus matices, obviamente consecuencias por el uso de fármacos. En las categorías femeninas tenemos básicamente tres, que es el fisicoconstructivismo femenil, que busca exactamente los mismos pues, parámetros que el masculino, la mayor cantidad de masa muscular, el menor porcentaje de grasa corporal. Después está el fitness figura, que es un punto intermedio, o sea, una buena cantidad de masa muscular, pero todavía pues dentro de un estándar menor, un porcentaje de grasa bastante bajo, que actualmente también, por ejemplo, en IFBB se le conoce como Woman's Physique. Y por último, pues lo más bajo, ¿no? Que sería la categoría de bikini. En la categoría de bikini no se busca una cantidad de masa muscular alta, ni siquiera diría yo que desarrollada, sino más bien se busca cierta armonía entre las proporciones. Y básicamente se busca una línea, piernas largas, torso largo, brazos largos, cintura pequeña, cadera pequeña, tórax pequeño. Una línea. A diferencia, por ejemplo, de fitness figura, en donde lo que buscamos es la famosa X. Piernas grandes, cintura pequeña, torso grande. Y eso mismo es lo que se busca, por ejemplo, en Woman's Physique. Y ahí es donde entra esta parte. O sea, biológicamente, ¿cómo es el cuerpo de la mujer? Biológicamente hablando, ¿cómo es el cuerpo de una mujer plenamente saludable? ¿Como el de bikini? ¿Como el de Woman's Physique? No, ahí se necesita mucho trabajo. Sino sería como ese punto intermedio. Biológicamente hablando, no estamos hablando ahí como de aspectos sociales, culturales, de preferencias, ¿no? Sabemos que el porcentaje de grasa no debe ser demasiado alto, no debe ser demasiado bajo, porque ambos extremos me dan enfermedades. No debe de haber poca masa muscular, porque sabemos que también la poca masa muscular está relacionada con enfermedades metabólicas, con enfermedades crónico-degenerativas. Y entonces, ¿ustedes qué dicen, chicos? ¿Ustedes qué dicen, chicas? ¿Creen que es un buen parámetro tener ese ideal estético en las chicas de bikini, por ejemplo? Que sea saludable. ¿Ustedes qué creen?
Pues de entrada en todas las categorías es un porcentaje de grasa muy bajo para cualquier individuo, ¿no? O sea, hablando de Sí, claro, de entrada esa parte, ¿no? El porcentaje de grasa. Pero sí nos crea expectativas, ¿no? Expectativas que desde mi punto de vista son negativas. O sea, la mayoría de gente cae en trastornos de la conducta alimenticia por buscar siempre estar definidísimo. ¿No? Y esto nos genera, pues, aún en las personas que no tienen ese porcentaje de grasa ni ese trastorno de la conducta alimenticia, cosas que desfavorecen a la salud. Vamos a indagar un poquito más ahorita que avancemos en la presentación, muchachos, de esto una vez más, porque justo como lo habíamos comentado en una clase anterior, México y en específico la comunidad está enferma, está obsesionada con el culturismo, cuando la apariencia estética no está basada o no debería de estar casada con el culturismo, sino hay una estética física desarrollada para la salud y las cuestiones recreativas y luego aparte está la cuestión competitiva. Debemos de separarlas. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso, muchachos. Ya se nos va a acabar la videollamada del tiempo que nos da Zoom. Vamos a dar, por favor, 5 minutitos de descanso. Vayan al baño, tomen un poco de agua, dispérsense tantito y ahorita retomamos nuestra presentación. Los veo en unos minutos, muchachos.